A continuación vamos a conversar con el doctor Raúl Urquizo Arestegui, es decano del Colegio Médico del Perú. El Colegio Médico se ha pronunciado respecto pues, a esta situación que involucra al SINADEF y también al RENIEC y por supuesto también a un grupo importante de médicos en nuestro país debido a estos certificados de función que son ingresados precisamente al sistema del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, RENIEC. ¿Qué tal, doctor Urquizo? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien, bueno, ustedes se han pronunciado en torno a esta situación que involucra a un par de instituciones importantes en el país. Cuéntenos, por favor. Sí, es lamentable que la RENIEC, en forma de consulta, ha cerrado la posibilidad de un registro electrónico como se ha estado haciendo estos años. No solamente son las de funciones, también son de los nacimientos, ¿no? El tema es de que hay problemas, hay falsificación de registros y eso es porque la RENIEC no ha puesto los niveles de control para que las defunciones sean las verdaderas, ¿no? Lamentablemente, simplemente dejaron de que se cierra y se regresa al sistema antiguo, ¿no? En los hospitales no hay certificados de documentos para poder llenar manualmente, tanto nacimiento como defunción, ¿no? Y esto realmente es una decisión realmente inconcebible, ¿no? Y esa responsabilidad quieren echar la culpa a los médicos, ¿no? Los que tienen que llenar el certificado. Esa no es responsabilidad de los médicos, el sistema de la responsabilidad de RENIEC, que ha debido conversar seriamente con el Ministerio de Salud, qué alternativas de control y seguridad de ese registro, regresar realmente a situaciones totalmente anormales, porque hoy con este sistema día a día podríamos tener un registro real, tanto en los nacimientos como en los fallecidos, claro. Y yo creo que es un retroceso realmente desde nuestro punto de vista inconcebible, ¿no? Ahora, estábamos hace un momento precisamente conversando con el director de registro de identidad del RENIEC y nos indicaba que la data, digamos, la lista, por decirlo de alguna manera, de usuarios, de registradores, se las proporciona el Ministerio de Salud. ¿Hay algún tipo de cotejo con el Colegio Médico y el Ministerio de Salud para entregar esta información o no? No, en absoluto, porque el acto médico es individual, ¿no? No, pero digamos, hay médicos que están colegiados, o sea, por eso le preguntaba, no hay ningún tipo de cotejo de ese tipo de información. Colegiados en principio, si no, no podrían ejercer la profesión en el Perú, ¿no? Eso es por ley. Pero si está en un hospital, uno tiene un nacimiento, una defunción, tiene el sistema con el password que se ha dado RENIEC, ¿no? Entonces, esa responsabilidad es RENIEC. Ahora, quieren involucrar al Colegio Médico cuando el Colegio Médico no tiene nada que ver, ¿no? En absoluto. Por eso le pregunto nuevamente, doctor Urquizo, ¿el Colegio Médico no trabaja, digamos, de manera coordinada con el MINSA para cruzar información respecto a los médicos colegiados que eventualmente podrían ser asignados por el Ministerio de Salud para ingresar esta información? ¿No tienen esa coordinación? No. El Colegio Médico, por ley, registra todos los nuevos médicos que quieren ejercer la profesión. Entonces, una vez que están registrados, están aptos, y si uno quiere saber si esa persona es médico, entra, conoce a tu médico, lleve su número de colegio, si está registrado, si está recertificado inclusive, y eso es a dominio de cualquier poblador, porque si tiene dudas de que el profesional que le está atendiendo es médico, entra en la web del colegio y verifica. Y esa información es pública, ¿no? Entonces, nosotros no damos la información quiénes se colegian al Ministerio de Salud, sino que cuando concursan a un puesto, el Ministerio de Salud le dice que si está hábil, si tiene su registro, su título, y eso es totalmente independiente. Entonces, el médico baja de la web o una solicitud al Colegio Médico y le da la constancia de que sí está hábil para poder ejercer la profesión, ¿no? ¿Y cuál puede ser la responsabilidad del médico al momento de ingresar esta información? ¿O usted considera que no hay ninguna responsabilidad de los médicos correspondientes? No, al médico le dan un password y ese sistema puede ser vulnerado, pero el control lo hace RENIEC. Primero el SINADEF para que esto tenga una información exacta día a día, ¿no? Entonces, y RENIEC tiene sus niveles de control. Si se ha filtrado información equivocada o han vulnerado, entonces el que debe poner
las trabas o ese reniegue, ¿no? No es el médico le da un password y el médico lo cambia el password, Ya. pero Pero esto tiene que puede cuidarlo, ser supongo, que también, sea... ¿no? O sea, digamos, no Ah, sé, no, claro dejar que esa sí, por información de ejemplo... manera muy reservada, porque estamos hablando de una Sí, por ejemplo, responsabilidad. el día de ayer un ex decano, el doctor Tapia, Ujú, han detectado dos certificados de función en Trujillo y él no trabaja en Trujillo, ujú, no va a Trujillo, entonces eso quiere decir que el sistema es bastante vulnerable, ¿no? ujú. Y eso realmente, por un caso que ha habido, debería la Fiscalía, Defensoría investigar y buscar los culpables, ¿no? Porque hay alguien que es responsable, no es el médico, sino es el sistema quienes operan, que es la RENIEC, ¿no? Bueno, en realidad eso lo determinarán, supongo yo, las investigaciones. Pues, digamos, excluir a los médicos de manera tan tajante, es decir, no tienen responsabilidad, tampoco es muy lógico, ¿no? Hay una investigación que se tiene que desarrollar, de hecho, se Claro. está desarrollando y Ahora, no podemos poner las manos al fuego por nadie, en realidad, a estas alturas, ¿no? Es correcto. Si un Ujú, médico ha hecho un certificado de función estando vivo, por eso la fiscalía que investigue efectivamente. y sancione al médico y que denuncie al colegio médico, tiene dos canales. El comité de ética lo sanciona y la fiscalía, el poder judicial también lo sanciona, ¿no? O sea, tiene dos canales para poder dar seguridad que la información sea exacta, ¿no? Porque puede haber también médicos, como usted señala, que por un pago o no pago, un favor, lo que fuera, su certificado, es su responsabilidad, ¿no? Claro. Ahora, ¿han ustedes solicitado también la intervención de la Defensoría del Pueblo? ¿En qué sentido exactamente formulan Es esta que, petición? es que la Defensoría del Pueblo siempre está anticipándose a los problemas, ¿no? Porque lo que se busca es buscar una solución. ¿Cuál es la solución? Si el sistema está malo, modificarlo y rectificarlo. Ujú, Si el sistema es bueno y ha habido una falsificación, pues la fiscalía tiene que intervenir y sancionar al médico que ha hecho un certificado falso, ¿no? Y eso el colegio médico, si lo denuncian de oficio al colegio médico, nosotros el comité de ética lo sancionará en el consejo regional respectivo, ¿no? Y eso sí es una responsabilidad del colegio médico cuando hay un documento no real, ¿no? ujú. Ahora, vienen otros temas respecto a la situación del COVID-19 en nuestro país. ¿Cómo evalúa el Colegio Médico la situación actual, no? Se ha registrado el último fin de semana, o no se han registrado, mejor dicho, el último fin de semana, personas fallecidas. Bueno, Se ha tratado de relacionar, o se ha relacionado, en fin, con este tema que se ha producido con el SINAEF y el RENIEC. Pero en general, ¿cómo lo evalúan ustedes? mire, con respecto a a la COVID, realmente estamos en una etapa ya de descenso, pero no debemos bajar la guardia. ¿Qué significa? Seguir vacunándose, en los sitios cerrados usar la mascarilla y tener su propia seguridad. Pero lo que nos está preocupando enormemente es la aparición de enfermedades como polio en Brasil. Ujú. Y el Perú está en riesgo, igual que la República Dominicana, como la Organización Mundial de la Salud lo ha señalado. Nosotros hace meses estamos señalando, hemos hecho un pronunciamiento inclusive, y hemos hablado también con las autoridades del Ministerio de Salud la importancia de vacunar a los niños menores de 5 años, a las personas mayores de 60 años y a las gestantes, porque también están comenzando a aparecer enfermedades que han sido erradicadas y sería lamentable que comiencen a aparecer polio, rubiola congénita, sarampión, que ya estaba erradicado hace muchísimos años. 31 años sin polio en el Perú, Claro. ¿no? Y en Brasil ya ¿Qué ha falta habido ahí un caso. entonces? Mayor cobertura, mayor presupuesto al Ministerio de Salud, que haya más vacunadoras, o sea, más enfermeras que vayan a vacunar y sobre todo el Ministerio de Salud ha señalado de que hay vacunas, ¿no? En todos los establecimientos de salud, los 8.200 establecimientos de primer nivel. Y O sea, sería bueno de que la familia lleve a los hijos menores de 5 años, pongan sus refuerzos respectivos. Si el Ministerio de Salud dice que hay vacunas, pues hay que acudir, ¿no? Pero esa responsabilidad también hemos estado planteando hace tiempo porque todo el interés, el esfuerzo que ha hecho el gobierno, el Ministerio de Salud, es COVID, ¿no? Pero se ha descuidado las otras enfermedades. Entonces sería lamentable, repito, si aparece pues polio, sarampión, rubiola congénita, tétanos que había sido erradicado y eso sería una pena porque la población no está llevando a sus niños, no están llevando a las personas mayores de 60 años y las gestantes a vacunarse. Y la invocación que hacemos es que vayan a vacunarse, que es totalmente gratuito y todos los días de la semana. claro, digamos que la situación que se ha presentado particularmente con el COVID-19 y está en algunos sectores, felizmente que es bueno, relativamente reducido el número, de la desconfianza en torno a las vacunas por COVID-19, ¿usted considera que esto
puede haberse trasladado también o extendido a las vacunas que convencionalmente estaban en nuestro esquema de vacunación para menores, por ejemplo, de 5 años, en fin, lo que normalmente se hacía? Lo que sucede con las vacunas, cuando comenzaron con las vacunas Sinopharm, la gente no quería vacunarse porque era china, por origen chino. Y los estudios que han señalado hace unas semanas es que la cobertura era bastante buena, ¿no? Tan buena como la de Pfizer, ¿no? Inclusive la gente cuando iba a vacunarse decía, ¿es China o Pfizer? Es China, no me vacuno, y se iba, ¿no? Y realmente era un error, y justamente las personas que se han enfermado o se han muerto son las que no tienen vacunas o las vacunas son incompletas, han recibido una o dos Pero digamos, dosis. la desconfianza que se suscitó con respecto a esta situación relacionada con el COVID, ¿usted considera que se ha podido haber trasladado a lo que era la vacunación normal, convencional en nuestro país por enfermedades como ustedes señalaban? ¿O no? Nosotros consideramos que las otras vacunas se han descuidado, tanto el Ministerio de Salud como la población en general a vacunarse, porque había el temor de ir a los establecimientos de salud porque se podían contagiar. Entonces todo el esfuerzo ha sido COVID. Inclusive nosotros planteamos que en los centros de vacunación de COVID deberían vacunarse también a los adultos, a los niños, pero lamentablemente no hemos sido escuchados por las autoridades del Se ha Ministerio estado de haciendo Salud. con el tema de la influenza, ¿no? Básicamente. Influenza sí, pero muy tarde también. Igual en Arequipa, en Puno, ha habido muchos fallecidos por influenza, ¿no? Porque la gente no se ha ido a vacunar teniendo las vacunas, ¿no? Y eso es por las dudas que tenía la gente de ir a los establecimientos de salud. Pero yo creo que poco a poco tenemos que retomar a las cifras de antes de la pandemia, ¿no? Porque el Perú es uno de los países que tiene buena cantidad de vacunas, protege contra 27 enfermedades, y el esfuerzo que ha hecho los gobiernos, porque esto hace muchos años, ha sido bastante importante. Es por esa razón que desapareció polio, rubiola Claro, congénita, de hecho, es sarampión, reconocida en tétanos la neonatal. región la capacidad del sistema propio de la vacunación en nuestro país, ¿no? En campañas diversas a lo largo de los años, ¿no? Sí, y para eso invoco a los alcaldes, a los gobernadores regionales que pongan el empuje y el empeño para que se vacune también estas vacunas, porque lamentablemente el ministro de Salud no tiene injerencia ni en el Callao, ni en Ica, en ningún sitio, sino son los gobiernos regionales. Entonces, lo que el Ministerio de Salud manda las vacunas, pero los gobiernos regionales es el que tienen que comprometerse para que esas vacunas lleguen a la población. Y ese es un compromiso de todos, ¿no? Porque realmente el hecho de tener vacunas y no ser, por ejemplo, influenza, como usted señala, no llega ni al 20%, sobre todo en las zonas de la selva, altoandinas, hay una responsabilidad de los gobiernos regionales, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Muy amable. Que tengan buenas tardes. Gracias. Adiós. El doctor Raúl Urquizo, decano del Colegio Médico del Perú, ha conversado con nosotros. Son las 4 de la tarde con 14 minutos. Aumenta el consumo de licor.